En nombre de BTG Pactual, quiero darles la bienvenida a este evento que hemos denominado En la recta final, por cuanto ya el domingo próximo Colombia va a celebrar la segunda vuelta de la elección presidencial. No hay duda que por la naturaleza de los candidatos, sus propuestas y sus anuncios, esta elección, cualquiera que sea el resultado, va a tener profundas implicaciones en la vida económica y social del país. Para analizar temas como las cifras de las últimas encuestas, las propuestas de los candidatos, quiénes son sus equipos, quiénes los acompañan, el posible impacto de estos gobiernos sobre las instituciones del país, cuál va a ser la reacción de los mercados a la elección de uno o de otro, hemos convocado para este panel a un equipo verdaderamente de lujo. Tenemos con nosotros a mi izquierda a Martín Orozco, el gerente general de Invamer, que es la principal firma de medición de la opinión pública del país. Tenemos en Barcelona a Ricardo Ávila, que es el analista senior del Tiempo, muy conocido en el país por sus análisis profundos sobre la realidad económica, tanto nacional como internacional. A mi derecha tenemos a Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, académico, columnista, también muy conocido por sus penetrantes análisis sobre la economía colombiana. Y Munir Jalil, está a mi izquierda, es el economista jefe de la región andina de BTG Pactual. Con ellos vamos a tener este foro, este panel tan interesante sobre la segunda vuelta de la elección presidencial. Antes de comenzar, sin embargo, quiero también advertir que BTG Pactual no tiene preferencias electorales, no apoya ni se opone a ninguno de los dos candidatos. Por ser esta elección un evento de evidente interés público, hemos organizado este panel para el beneficio de nuestros clientes, de nuestros amigos y de todos los interesados. Y ya para comenzar, ya quisiera preguntarle a Ricardo Ávila cuáles han sido, en su opinión, los principales hechos, las principales características que han ocurrido en esta campaña presidencial a partir del día siguiente de la primera vuelta. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Armando, y muy buenas tardes para usted y los panelistas y, por supuesto, para el público que sigue este evento. Estoy seguro con gran expectativa. Y lo digo así porque la verdad es que en la historia política de Colombia esta es una elección atípica. Atípica en el sentido de que los dos finalistas representan alternativas al establecimiento que ha dominado las elecciones y la vida republicana del país, al menos durante las últimas décadas. Atípica también en la caracterización de los candidatos, atípica en las tácticas de campaña que cada uno ha utilizado y atípica además por cuenta de la modernidad que trae la presencia de las redes sociales como un factor fundamental para influir sobre los votantes y el comportamiento de la opinión. Todos sabemos claramente cuál fue el resultado de las elecciones en primera vuelta el pasado 29 de mayo, y ahí, como quedó claro, Gustavo Petro triunfó en esa primera vuelta con cerca de 8,5 millones de votos y algo más del 40% del total de las preferencias. Y en segundo lugar, esa fue la sorpresa, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, obtuvo el 28% y derrotó al tercero en contienda, Federico Gutiérrez, representante de la derecha. Comenzó así una segunda etapa en la cual evidentemente los resultados, si bien las encuestas en los últimos días previos a la primera vuelta indicaban el crecimiento acelerado del exalcalde de Bucaramanga, la verdad es que no estaba en las cuentas de muchas personas, pues que tendríamos esta fórmula final con miras al 19 de junio. Entonces, lo que ha sucedido es una táctica de cada candidato que se ha centrado más en declaraciones controladas. ¿Por qué? Por cuenta de la ausencia de debates.
Gustavo Petro trató de enviar un mensaje conciliador, lo volvió a hacer en su más reciente alocución, como él las llama, orientada a tranquilizar a aquellas personas que creen que él podría cambiar el modelo, para utilizar la expresión coloquial, o incluso aspirar a quedarse más del tiempo asignado de 4 años, lo cual implicaría claramente una reforma constitucional para no romper con el orden establecido. Por otra parte, Rodolfo Hernández claramente necesitaba, obviamente, crecer su caudal electoral y atraer a los votantes que no escogieron a Gustavo Petro en la primera vuelta, y aquí estamos hablando sobre todo de dos grandes colectividades. Por un lado, la derecha representada por Federico Gutiérrez, y en proporción menor el centro izquierda representado por Sergio Fajardo. Inicialmente, cada uno trató de conseguir alianzas, y particularmente Rodolfo Hernández entró en conversaciones con Sergio Fajardo, conversaciones que no llevaron a ningún lado, porque el ingeniero, como se le menciona, mantuvo su postura, la misma que le resultó exitosa como estrategia en la primera vuelta, de decir: yo no estoy aliado con nadie, no tengo pactos con nadie, mi única obligación es con el pueblo colombiano. A pesar de ello, lo que mostraron los sondeos, y algo de eso estoy seguro que lo va a tratar con mayor profundidad Martín, mostraron que efectivamente cuando Rodolfo Hernández comenzó a hablar, comenzó también a perder cierta favorabilidad, y por cuenta de esa circunstancia se retrajo en sus declaraciones públicas en los últimos días. De tal manera que Gustavo Petro trató de contrastar el hecho de ser una persona conocida que estaba en la política colombiana a lo largo de los últimos 32 años, mientras que Rodolfo Hernández trató de insistir en sus mensajes centrales. Uno, el de lucha sin cuartel contra la corrupción y reformas profundas y significativas en materia de recorte de costos, y por el otro lado, un mensaje de independencia. Aún así, pues lo que hemos visto es una actividad en redes sociales intensa. No obstante, Gustavo Petro cuadriplica, según los conteos hechos en Twitter, a Rodolfo Hernández en esa red social. Obviamente todo esto estaba matizado de hechos mediáticos, uno de ellos, tal vez el más significativo, la aparición de los llamados Petrovideos, que fueron grabaciones hechas al interior o en reuniones privadas de la campaña de Gustavo Petro, y que fueron criticadas por muchos observadores por el uso evidentemente de tácticas duras para desprestigiar o dividir a sus rivales antes de la primera vuelta. Al mismo tiempo, la aparición de rumores sobre el tema de la hija de Rodolfo Hernández, presuntamente retenida por el ELN y de la cual no se volvió a saber. Hoy incluso apareció un texto en el periódico El Espectador que generó mucha polémica y que llevó incluso a esa publicación a, como lo dijo el medio, despublicar la mencionada columna. En materia de endosos, Petro recibió el apoyo de personas tan conocidas como Antanas Mockus, Alejandro Gaviria, Rodolfo Gómez, y claramente pues la izquierda, con unas pocas excepciones como la de Enrique Robledo, mientras que Rodolfo Hernández recibió el apoyo del nuevo liberalismo y particularmente de los hermanos Galán, asimismo de Carlos Amaya, del Partido Verde, y de políticos como Horacio José Serpa o Iván Name. Todo esto, obviamente, con o bajo el entendimiento que realmente el voto independiente será el determinante en las elecciones del próximo domingo, y lo que vemos claramente es una competencia muy estrecha que sin duda alguna pues acabará siendo decidida casi que en el momento de la elección. Los análisis muestran que evidentemente el porcentaje menor en condiciones normales de indecisos o de voto en blanco, dependiendo de la orientación que tome, puede definir esta carrera. Entonces ese es un poco el resumen
de la situación y el tránsito, una vez más, de esta elección atípica, en la cual han brillado mucho más las personalidades que los planteamientos en particular hechos por cada candidato. No quiere decir que no haya habido puntos de discusión, pero en comparación con otras gestas electorales, esa proporción o esa participación ha sido relativamente menor. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que ahora sí llegó el momento de pedirle a Martín Orozco que nos cuente qué revelan sus últimas encuestas. Sí, les voy a mostrar un informe que es de la última encuesta que se podía publicar, es decir, se publicó el viernes. No los voy a enredar mucho con la ficha técnica, solo explicarles que fueron encuestas realizadas del 3 al 7 de junio, que esta muestra tiene un margen de error del 2.7% y que además es una encuesta realizada de manera personal con tarjetón físico en el hogar del encuestado, incluyendo tanto zonas urbanas como zonas rurales, es decir, veredas. Dicho eso, pues los números que nos mostraba esta encuesta hasta el viernes de la semana pasada era que Rodolfo Hernández tenía un 48%, Gustavo Petro un 47%, el voto en blanco en 4.7%, lo que quiere decir en términos estadísticos que estaban en un empate técnico. ¿Por qué digo estaban? Y es importante reiterarlo porque, como les mencionaba, esta encuesta se realizó hasta el 7 de junio, luego de esa fecha ocurrió el tema de los videos de la campaña de Gustavo Petro y, digamos, han ocurrido otros sucesos que podrían hacer que estos números cambien en esta última semana, porque hay que recordar pues que las encuestas no son un método que permita pronosticar, sino que permite saber cómo están las cosas en un momento determinado del tiempo. Ese 48% a favor de Rodolfo y 47% a favor de Gustavo Petro, que como les digo es un empate técnico, porque el empate técnico se define como con el margen de error, es decir, cada uno de los dos candidatos podría estar 2.7% arriba o abajo, por eso se llama empate técnico. Digamos que cuando uno lo distribuye por regiones del país, hay 3 regiones que tienen un claro favoritismo a favor de Petro: Bogotá, el norte, que está en el segundo recuadro de la gráfica, y la zona suroccidente, que es el Pacífico pues, y sur del país. En esas 3 regiones lidera con mucha distancia Gustavo Petro. En Bogotá y la zona suroccidente los cambios no son importantes con respecto a la última medición que realizamos en mayo, que es la barra clara, la barra oscura azul es la última medición de junio que estamos conversando. Y en la costa, logra Rodolfo Hernández acercarse o digamos estrechar un poquito el margen de distancia que tenía Gustavo Petro, pero sigue siendo una zona todavía muy favorita para dicho candidato. Y en esa zona centro-oriental y la cafetera es donde Rodolfo sí muestra un favoritismo. La zona centro-oriental, que no solamente compone los Santanderes, que es la región, digamos, donde está Bucaramanga, que fue la ciudad que él gobernó, sino que también tiene a Boyacá, Cundinamarca, al Meta, al Huila, al Tolima. Entonces es una zona bastante importante y al estar liderando hasta el 7 de junio Rodolfo Hernández en esa zona, pues le alcanza para tener el empate técnico que les decía. Y en la zona cafetera, que incluye Antioquia más el eje cafetero, también está de favorito Rodolfo Hernández, por ser una zona donde la mayoría de los votos de la primera vuelta fueron por Federico Gutiérrez. Si recuerdan, el mapa de la registraduría era prácticamente 2 países, uno en amarillo del centro hacia el oriente sur a favor de Rodolfo y uno más mostaza que era, digamos, en la periferia del país, es decir, la zona suroccidente, Caribe y Bogotá, a favor de Petro. Y en el corazón, un parche morado que era Antioquia, que estaba todo a favor de Fico. Esos votantes de Fico se han ido yendo un poco hacia donde Rodolfo, o por lo menos hasta donde pudimos ver la semana pasada. Y ya en cuanto a urbano y rural, o capitales y no capitales, pues Rodolfo Hernández logra una ventaja en la zona rural, que es un poco más del 20% del electorado, es decir, es 1 de cada 5 votos del total de votos que vamos a tener, y en la zona urbana, que son 8 de cada 10 votos, pues Gustavo Petro es donde está liderando por 3 puntos de ventaja. En hombres y mujeres, digamos, no hay muchos cambios con respecto a mayo, tal vez decir que Petro marca un poco menos en mujeres que en hombres, pero son de todas formas números muy parejos entre los dos candidatos. A nivel de edades,
Gustavo Petro venía liderando en las edades de 18 a 24 años y de 25 a 34, y a partir de los 35 años Rodolfo Hernández lidera, es decir, recuperó de alguna manera, versus lo que habíamos visto antes de primera vuelta, Gustavo Petro en jóvenes, y le saca más distancia a Rodolfo Hernández, y Rodolfo Hernández se fortalece en los más adultos, que eran votantes que también en su parte estaban a favor de Federico Gutiérrez. Ya por hablar de afinidades políticas, pues Gustavo Petro tiene más del 90% de las personas que dicen ser afines a la izquierda, y Rodolfo Hernández tiene un poco más del 70% de personas que dicen ser afines a la derecha, mientras que la gente de centro y que se define sin pues digamos no afina a ningún extremo, están también a favor de Rodolfo, pero por una distancia menor. Entonces ese favoritismo de Gustavo Petro en la izquierda, que es un 25% aproximadamente del electorado, le permite pues que sean o que sigan en empate técnico. Y ya por estratos, pues en estrato 1, 2 y 3 las cosas están muy parejas, y solamente Rodolfo Hernández en los estratos 4, 5 y 6, que es una porción bastante pequeña de la población total, logra liderar. Esos eran los números, Armando, y para todos hasta el 7 de junio, solamente tal vez reafirmar que efectivamente Rodolfo Hernández venía creciendo en conocimiento, pero ese conocimiento todo se fue hacia la imagen desfavorable, que pasó de mayo a junio de 14% a 33%. Es decir, que el crecimiento en conocimiento no le ayudó a aumentar su imagen favorable, sino su imagen desfavorable. Pues muy bien, Martín, yo creo que este es un momento para preguntarte, de acuerdo con tu ojo tan educado, que has mirado tantas encuestas y tantas elecciones, ¿qué crees que está pasando en los últimos días, ya en esta semana? Porque bien sabemos que la encuesta publicada el viernes pasado pues se refería a los días anteriores. La gente quiere saber qué está pasando ahora, qué puedes intuir, qué nos puedes contar. Sí, hablando de intuición, porque pues no se permiten publicar resultados esta semana, y nosotros pues hacemos algunos ejercicios para validar que las metodologías que realizamos sean correctas, pero no de cara a publicar nada para no incumplir la norma. Lo que veíamos es que días antes de la primera vuelta, en una eventual segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, había un favoritismo mayor hacia Rodolfo. Digamos que en esta última medición que realizamos ya se logra empatar, o sea, hay un empate técnico, y lo que estamos previendo o analizando es que es posible que personas que hayan salido a votar en la primera vuelta ya no se sientan identificadas con ninguno de los dos candidatos y ahora en la segunda vuelta no salgan, y que personas que no habían salido en la primera salgan en segunda. Entonces, de alguna manera, aunque la participación puede ser similar, es decir, el 55% del electorado, que son mal contados 21 millones de votos, no necesariamente son las mismas 21 millones de personas que salieron en primera y van a salir en segunda. Entonces, ¿dónde puede haber un cambio en las tendencias? Que si esa gente nueva sale un poco a favor de Petro y no a favor de Rodolfo, que puede ser lo que pasa ante la ausencia de Federico y digamos la ausencia de candidato de esas personas que solamente se sentían identificadas con Federico, pues ese reemplazo de votantes, si está a favor de Petro, podría hacer que esa tendencia de Petro ascendente continúe. Entonces estamos ante un panorama en que nos toca quedarnos callados, más o menos ciegos, porque de alguna manera hay censura por la prohibición de medir y publicar, pero en el que las mismas campañas muestran que las dinámicas pueden cambiar, porque pues por un lado tenemos a Gustavo Petro como candidato haciendo una pauta bastante grande en televisión, en radio, está en la calle, está dando entrevistas, y por otro lado tenemos a Rodolfo Hernández en una estrategia totalmente de encierro en su finca y prácticamente con cero pauta en medios tradicionales, tal vez algo en redes sociales. Entonces yo de alguna manera, Armando, sí veo un desequilibrio, como cuando uno está promocionando dos marcas y la una está todo el tiempo en el top of mind de la gente y la otra está escondida en el armario. Muy bien, muchas gracias, Martín. Quería preguntarle a Ricardo, ¿cómo ves estos flujos de votantes? ¿Cómo ves la participación electoral? ¿Qué comentarios tienes sobre estos movimientos de las encuestas?
siendo algo cercano a los 21 millones de votos, pero evidentemente el tema absolutamente fundamental es qué va a pasar con los votantes que hoy se calificarían de indecisos con el tema del voto en blanco. Y aquí hay todo tipo de especulaciones. Por ejemplo, la pregunta es si, como ocurrió en Estados Unidos durante la elección de Donald Trump, si hay una especie de voto vergonzante por Rodolfo Hernández o por Gustavo Petro, que las encuestas no alcanzan a recoger las que se alcanzaron a hacer antes de la fecha pues impuesta por las normas electorales y a publicar. La otra pregunta es si el día de elecciones, ante la percepción de que realmente hay que tener postura, una proporción importante de los votantes dice: yo no estoy contento con ninguna de las dos opciones, pero voy a escoger la que me parece menos mala. Y recordemos que en segunda vuelta no solo se vota a favor de un candidato, sino en contra de su oponente. Y ese elemento es el que puede determinar el triunfador del 19 de junio. Como bien lo dijo Martín, claramente al ingeniero Hernández no le ha salido bien su táctica de hacerse conocer, porque evidentemente lo que ha generado es una proporción de imagen negativa con un gran crecimiento, y que por lo tanto prefiere mantener la incógnita de quién es realmente Rodolfo Hernández, mientras, una vez más, Gustavo Petro ha tratado de convencer al electorado de que no representa ningún peligro institucional, y en ese sentido ambos a su manera están tratando de apelar a esos votos indecisos y en blanco que definirán la carrera. Muchas gracias, Ricardo. Ahora, para recordarle a todas las personas que nos escuchan, que están pendientes de este evento, quisiera preguntarle a Mauricio Reina o pedirle el favor que nos hiciera un resumen compacto de las propuestas, de los anuncios, de lo que han venido diciendo estos dos candidatos. Adelante. Gracias, Armando. Pues evidentemente resumir en una corta conversación los programas de los candidatos, a pesar de que uno de esos programas es relativamente limitado frente al otro, pues no tiene sentido. Digamos que hacer una síntesis de capítulo por capítulo no tiene sentido. Yo quisiera hacer lo siguiente: tratar de mostrar por una parte dónde hay similitudes y dónde hay diferencias en los temas más gruesos, y en segundo lugar, tratar de imaginarse el modelo económico y de economía política que subyace a cada una de las propuestas de los dos candidatos, porque creo que eso nos da una idea, en un ámbito como este que nos está reuniendo, nos da una idea de qué tipo de economía nos puede esperar más allá de propuestas individuales. La gente suele ubicar a Rodolfo Hernández como el antipetro en muchos sentidos, incluso en el sentido de sus propuestas económicas. Es decir, que si Gustavo Petro está a la izquierda del espectro económico, en el sentido de hacer crecer el Estado, intervenir más la economía, limitar las fuerzas del mercado, Rodolfo estaría en el imaginario de la gente al otro lado. Pues bien, cuando uno recorre los principales temas de los programas, se encuentra con que no es del todo así. Hay algunos temas muy sensibles en los que sí existe esa contraposición de ideas, pero hay otros en los que existe una sorprendente convergencia. Quiero arrancar por la convergencia mencionando tres de ellos. Uno, la intervención que propone Gustavo Petro en la política arancelaria, generar proteccionismo, y fuera de eso, generar alrededor de la agricultura subsidios, y aparte de eso, el buscar renegociar los tratados de libre comercio con Europa y con Estados Unidos, pero principalmente con Estados Unidos, son ideas que comparte plenamente Rodolfo Hernández. Es más, Rodolfo Hernández propende por una mayor intervención todavía en el sector agropecuario para convertirlo en un sector líder del crecimiento de las exportaciones. Número dos, educación superior, donde Gustavo Petro propone un crecimiento, casi que triplicar el presupuesto de educación superior en Colombia para lograr una cobertura total, pública y gratuita en educación superior,
son propuestas que son idénticas en el programa de Rodolfo Hernández, lo que ya va mostrando también similitudes en ese sentido. Podríamos ir más allá y decir que ambos están proponiendo condonar los créditos de las personas deudoras de ICETEX para redondear esas similitudes. Pero tres, en la salud, si bien hay diferencias entre los dos, porque sabemos que Gustavo Petro propone sacar prácticamente la participación del sector privado de la salud, tanto en el eslabón de las EPS como en el eslabón de los prestadores de servicios, de las IPS, sí existe una tendencia de parte de los dos de intervenir en el mercado por otro camino. Rodolfo Hernández no está proponiendo sacar al sector privado de esas dos instancias del sistema de salud, pero sí está proponiendo controles de precios mucho más rigurosos que los que hay hoy, tanto en medicamentos como en servicios de salud, y ahí también se asemejan. ¿En dónde hay diferencias fundamentales? En aspectos como, por ejemplo, la reforma tributaria. Gustavo Petro propone una reforma tributaria de 50 billones de pesos. Rodolfo Hernández apenas propone 2 medidas tributarias en su programa. Una, reducir el IVA de 19% a 10%, no es exactamente un IVA lo que él está proponiendo, sino un impuesto al consumo, que no es una diferencia menor, como quizás lo discutamos más adelante, porque redunda en un mayor recaudo, no en un menor recaudo, la reducción de esa tarifa. Pero por otra parte, Rodolfo Hernández también dice, voy a eliminar el 4 por mil. Y resulta que sumando y restando, esas cuentas no dan para las necesidades fiscales del país en este momento. No obstante que el marco fiscal de mediano plazo nos dio una buena sorpresa en términos de las cifras fiscales, es necesaria una reforma tributaria. Una gran diferencia. Segunda gran diferencia, relacionada con el tratamiento del Banco de la República. Rodolfo Hernández prácticamente mantiene el Banco de la República como está en sus propuestas y mientras tanto Gustavo Petro dice dos cosas, una de ellas, que no sea el objetivo fundamental y único del Banco de la República controlar la inflación, sino que lo combine con el objetivo del empleo y el crecimiento económico. Eso evidentemente son dos propósitos que riñen entre sí, vaya uno a saber cómo se puede llevar eso a la práctica, pero lo segundo, que haya representación del país, de la comunidad en la Junta Directiva del Banco de la República. Eso es muy complicado cuando la Junta Directiva del Banco de la República debería ser independiente. Y para terminar, Armando, querría sencillamente decir, Gustavo Petro propone aumentar el tamaño del Estado sustancialmente. Acabo de decir, una reforma tributaria de 50 billones de pesos, de los cuales él dice que 25 billones irían a financiar nuevos programas, pero cuando uno suma todas sus nuevas propuestas, suman más de 100 billones de pesos, infinanciables por una parte, pero por otra parte una idea de la ambición de hacer crecer el Estado, combinado con una estrategia corporativista. Simplificando, eso equivale a darle a cada grupo de poder en la sociedad una participación en esa torta del Estado. Por ejemplo, dice que el plan de alimentación escolar lo deben manejar la comunidad educativa. Ojo, que el plan de alimentación escolar, una inmensa cantidad de plata que lo debe manejar la comunidad educativa. Al sector empresarial seguramente se acercaría con el tema de los aranceles. Puedo proteger o no proteger a distintos sectores. Y fuera de eso, al común de la gente con una propuesta que es cuantiosísima, que es darle empleo a todo el que no tiene empleo. Cuando uno crece de esa manera el Estado y le da pedacitos de Estado a distintos grupos de poder, pues genera un esquema corporativista estilo Argentina del que es muy difícil devolverse. Muy bien. Volvamos ahora a ver los temas económicos y quiero preguntarle a Munir Jalil que nos cuente cómo han reaccionado los mercados, cómo reaccionaron, cómo venían antes de la primera vuelta, qué pasó después de la primera vuelta y qué ha pasado en estos días. Y yo creo que eso puede ser muy interesante por cuanto los mercados miden como la temperatura de los temores y las esperanzas o la tranquilidad de lo que está pasando. Entonces, Munir, cuéntenos a ver qué está viendo, qué pasó. Sí, Armando, lo primero tal vez simplemente para decir es que mal haríamos en decir pues que todos los movimientos que estamos observando en variables como el dólar, las tasas de interés, inclusive las acciones en Colombia estarían asociadas a lo que está pasando o al fenómeno político. Sin lugar a duda es algo que influencia, pero tenemos una gran cantidad de factores que son mucho más generales y que se están evidenciando en prácticamente todos los países de la región. Sin embargo, una cosa que sí tenemos que reconocer y que de alguna forma tratamos de ilustrar con esta slide que estamos mostrando acá, es el movimiento que se dio en caso particular
alrededor de la primera vuelta presidencial con el dólar y con el riesgo soberano, la percepción que tienen los extranjeros acerca de qué tan riesgoso se está viendo Colombia. Alrededor de la primera vuelta, que es efectivamente esa área sombreadita azul que ustedes observan ahí en el dibujo, pues lo cierto es que vimos una sorpresa. La sorpresa estuvo en el paso a segunda vuelta de Rodolfo Hernández, que de alguna forma se anticipó a los movimientos que la gran mayoría de personas estaban esperando, agentes de mercado estaban esperando en lo que respecta a lo que iba a pasar en el tipo de cambio. El resultado más esperado en ese momento seguramente era que, sí, no había duda en que Gustavo Petro pasaba a la segunda vuelta, pero no se sabía básicamente que iba a haber esta sorpresa con Rodolfo Hernández. Entonces, el posicionamiento de estos agentes de mercado antes de la primera vuelta se hizo esperando que se diera un poquito más de depreciación en el tipo de cambio por la incertidumbre acerca, así como Mauricio nos estaba mostrando, de varios de los puntos que se pueden llevar a cabo, inferir acerca del programa de Gustavo Petro. Entonces esa incertidumbre se decía, bueno, se va a depreciar un poco más el tipo de cambio después de la primera vuelta, y luego ya, como hablaremos más adelante, pues se estaba esperando unas dinámicas de alguna forma distintas. Sin embargo, esto se nos anticipó y llega la primera vuelta con esta sorpresa y el mercado arrancó haciendo cuentas, voy a atreverme a decir que un poco alegres, porque pues al día siguiente, después de la elección, la gente hizo lo que no se debía hacer, y es que sumó los votos, y es que salió a decir, bueno, entonces si sacó 5.900.000 más los 5 millones de Fico, entonces eso termina siendo 10.900.000, ya ganamos. Entonces, en ese sentido, el mercado comenzó a posicionarse ante una eventual victoria de Rodolfo Hernández, lo cual nuevamente nos enseña pues que efectivamente esa regla de sumar los votos no funciona, porque después de eso, precisamente esa caída brusca que vimos en el caso tanto del tipo de cambio y que vimos también en el riesgo soberano. Entonces ahí lo observa en la gráfica que estábamos, una de las situaciones bien interesantes es que normalmente uno puede establecer un orden de cuáles son los países de Latinoamérica, en teoría de los comparables, que son más riesgosos a menos riesgosos. Brasil siempre va de primero, Colombia siempre va de segundo, y una de las cosas que nos venía pasando hasta antes de la primera vuelta es que estábamos en una situación en la que Colombia, como cosa rara, estaba más riesgoso que el mismo Brasil, indicándonos que había ahí un factor que nosotros nos atrevemos a atribuir, pues esa incertidumbre política alrededor del resultado. Efectivamente eso cae, pero en los días siguientes comenzamos a ver nuevamente una dinámica en donde empieza a depreciarse otra vez el tipo de cambio, en la medida que se va evidenciando esto que también nos ha venido mostrando Martín, es que se va dando un alcance, un cierre de la brecha entre los dos candidatos, y efectivamente el mercado entonces empieza a decir, ok, no está tan fácil, no era tan sencillo como sumar, y estamos ante una situación en la que hoy en día la gran mayoría del mercado sí lo está viendo como tal vez nos lo muestran las encuestas, y es que literalmente esto está como echar una moneda al aire. Muy bien, gracias Munir. Volvamos entonces a pensar en el día después, qué va a suceder. Entonces quería preguntarle a Mauricio Reina que nos contara a su manera de ver cómo son los equipos que rodean a los candidatos, con quién gobernaría, qué ministros ya se pueden intuir o se han anunciado, y un poco de acuerdo con eso las prioridades que pudieran tener al arranque de los gobiernos. Muy bien. En el caso de Rodolfo Hernández hay muchos más interrogantes que certezas, incluido este tema, por supuesto. ¿A qué me refiero con eso? A que hace no mucho tiempo, es decir, hace 2 semanas, que para este ritmo al que van las cosas parecería que fue hace rato, le preguntaron a Rodolfo Hernández, bueno, ¿y cuál es su equipo de trabajo? Y dijo casi que literalmente, no, somos yo y 14 pelados. Y una de las muchachas que le maneja redes sociales gritó desde atrás, somos solo 13, ingeniero. Ese es el equipo con el que Rodolfo Hernández arrancó a encarar esto, algunas personas de la alcaldía de Bucaramanga y por supuesto su gran estratega Ángel Becasino, quien dicho sea de paso trabajó hace 4 años con Gustavo Petro y lo conoce bien. Ahora, todos tenemos certeza de que a medida que avanza el proceso electoral,
no se va quedando solo ningún candidato que vaya para segunda vuelta, se le van montando todos, absolutamente todos al bus. Y ahí es donde viene el interrogante de si las fuerzas tanto del centro democrático, menguado, desprestigiado, lo que uno quiera, pero tremendamente influyente y con una representación en el Congreso para nada despreciable, entrarían a formar parte de estos equipos o no. Entre otras cosas hay incertidumbre porque Rodolfo Hernández muchas veces dice cosas y después las desdice a las 24 horas. Por ejemplo, hace pocas horas se mencionó que Germán Vargas Lleras sería un excelente ministro para él y a las pocas horas dijo, no, eso apenas lo dije como una idea, no he hablado nada con él, no tengo ningún contacto con él, quizás dándose cuenta, o no lo sé, de que cualquier vínculo explícito con la política tradicional puede debilitarlo. No obstante todo lo anterior, ha mencionado nombres concretos y esos nombres abarcan como ministro de Hacienda a Jorge Castaño, actual superintendente financiero. Es una persona técnica, es una persona que ha hecho su carrera en la administración pública alrededor del sector financiero. Algunos lo ven como muy junior o como muy poco conocido internacionalmente y como en este momento hay tanta incertidumbre sobre el país, quizás alguien de mayor peso y reconocimiento internacional sería deseable. Y de allí seguimos a Cancillería, ha mencionado a Ingrid Betancourt, que para algunos es un reconocimiento de la lealtad de ella reciente, por lo tanto es una lealtad relativa, al habérsele unido tardíamente a su candidatura, para otros es quizás un paso en falso. William Ospina, quizás la figura que desde más tiempo atrás él ha mencionado como posible ministro de él, dice que sería su ministro de Educación, y aparte de eso, otro nombre clave, Félix Antonio Jaimes Lasprilla, una persona que estaría a cargo de la cartera de infraestructura, que ha trabajado mucho en Bucaramanga, ha trabajado con la alcaldía, bien conocido de Rodolfo Hernández, no con tanta proyección nacional. Menciono esos 4 nombres porque son los que se mantienen como unas propuestas definidas de Rodolfo Hernández que muestran una relativa debilidad o dificultad para articular un grupo de trabajo que sea persuasivo para la gente. Por el lado de Gustavo Petro, hay todo lo que ustedes quieran, casi que lo opuesto, nombres y nombres hipotéticos, especulativos, cercanos, no cercanos, recientes, no recientes, con una gran pregunta, y es si Gustavo Petro habrá evolucionado frente a la manera como gobernó en la alcaldía de Bogotá. Una alcaldía en la que empezando por su secretario de gobierno, el ya muy curtido y experimentado Antonio Navarro, no le aguantó más de 3 meses, sencillamente por llegar tarde a las reuniones, por el desdén, por el desprecio de la opinión técnica, por su voluntarismo, por estar ensimismado, todo esto el alcalde entonces Gustavo Petro, lo que haría que el equipo de gobierno fuera algo relativamente menos importante que en otros gobiernos, si es que mantiene ese estilo de gobierno. Ha mencionado que querría tener como ministro de Hacienda a José Antonio Campo, quien venía de haber hecho el programa de gobierno de Sergio Fajardo, y sería una figura que quizás traería mayor tranquilidad a los mercados internacionales, quizás no, y vaya uno a saber si le aceptaría o no le aceptaría. Hay quienes dicen también que Alejandro Gaviria, al acercarse también recientemente a las toldas de Gustavo Petro, quizás sería una figura que podría jugar un papel importante en los ministerios económicos, quizás en Hacienda, pero no está tampoco tan seguro. Y otros nombres que han sonado han sido el de Cecilia López Montaño, quien ya fue ministra, directora de planeación, una mujer que Gustavo Petro ha exaltado muchísimo, e Iván Velázquez, una figura que ha tenido una trayectoria reciente muy importante en las discusiones de justicia en Centroamérica, pero que venía de ser magistrado en Colombia, gran contradictor del uribismo en años pasados. Digamos que fuera de eso uno podría agarrar el equipo de trabajo de Gustavo Petro y encontrar múltiples nombres, porque como suele suceder, cuando aparece un panal con gran potencial de triunfo, le caen todas las abejas. Y uno podría decir, aquí hay unos aspirando, otros no aspirando, pero creo yo que en ese sentido la gran pregunta es si él verdaderamente habría aprendido en estos años a gobernar con un equipo de gobierno o seguiría en su ensimismamiento y su carácter mucho más ególatra que cualquier otra cosa. Y el punto final, ¿cuál sería la ruta crítica? Creo yo que en el caso de Gustavo Petro, la ruta crítica sería tratar de pasar la reforma tributaria, 50 billones de pesos, dice él, eso es 6 o 7 veces más que una reforma tributaria estándar en Colombia, dificilísima de pasar,
pero ese sería su objetivo, de los cuales la mitad se irían a reducir déficit fiscal, la mitad a financiar una cuarta parte de sus propuestas, el resto no sería financiable con esos recursos. En segundo lugar, una reforma pensional. ¿Por qué? Porque es la reforma que tendría más claramente impacto ante la opinión pública de un efecto redistributivo. Estoy generando moviendo recursos de los fondos privados de pensiones para darle a quienes no han tenido nunca pensión en este país, unos 3 millones de colombianos en edad de pensionarse. Creo yo que esa sería su segunda prioridad. Y quizás tercero, iría por el lado de la salud. Lo que pasa es que creo que la gasolina, por lo menos en un cuatrenio, no le aguantaría para todo ello. Y hablo de un cuatrenio porque más adelante vamos a discutir acerca de las posibilidades de que la institucionalidad aguante algo de un embate tratando de buscar una reelección. Sobre las prioridades de Rodolfo Hernández, no tengo mucho que decir porque no es fácil leer cuáles podrían ser esas prioridades cuando tiene todavía en esta etapa cosas tan incipientes en su propia estrategia electoral. Muchas gracias, Mauricio. Precisamente quería preguntarle a Ricardo Ávila sobre el tema de los desafíos institucionales. ¿Qué tipo de crisis podrían originar presión sobre el sistema de justicia, sobre el sistema legislativo, sobre el sistema legal, para cada uno de los dos candidatos si llegaran a ganar? Ricardo, por favor, ayúdenos con este tema. Gracias, Armando. Bueno, lo primero, y yo creo que es absolutamente fundamental a tener en cuenta, es que tal como pinta el resultado de la elección, ningún candidato que triunfe va a lograr sacar un porcentaje con una sustancial diferencia frente a su rival. Y en ese sentido, el mandato del nuevo presidente va a ser un mandato con limitaciones. Cuando uno escucha a las personas que en medio del nerviosismo hacen paralelos con la situación de Hugo Chávez en Venezuela o la de Nayib Bukele en El Salvador, pues olvidan ese tema del apoyo de la opinión. Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela con cerca del 80% de los votos y a las pocas semanas logró prácticamente el control de la asamblea con cerca del 90% de las preferencias. A su vez, Nayib Bukele, con una gran popularidad, no solo se ha consolidado en la presidencia de El Salvador, sino que adicionalmente controla el Congreso y controla las Cortes. Entonces, la gran pregunta es si en Colombia podría pasar lo mismo. Y ese tema de las participaciones y el apoyo electoral es absolutamente fundamental. Entonces, aquí aparecen varios seguros institucionales, o varios seguros, perdón, que hay que tener en cuenta. Esos seguros son: el primero es la independencia de los poderes públicos, es decir, quien controle el Ejecutivo no necesariamente controla el Congreso, y claramente le quedará difícil controlar al Poder Judicial, que en Colombia ha tenido una larguísima tradición de autonomía y de independencia. Alguien dirá, sí, pero es que en el Congreso es fácil comprar apoyos. Eso es absolutamente cierto. Y hay personas cercanas a los candidatos que dicen que básicamente conseguir las mayorías va a ser sencillo. Pero eso en la práctica, quien ha estado en estos temas sabe que es mucho más complejo porque toca conseguir apoyos uno por uno y asociados a proyectos de ley específicos. Entonces, pensar que es que el Congreso le extiende un cheque en blanco al nuevo presidente raya en la irrealidad. El otro tema es el tema del Poder Judicial. Yo simplemente quiero traer a colación lo que sucedió con la segunda reelección de Álvaro Uribe, cuando todo se hizo de forma tal como mandaban los cánones, en el sentido de pasar esa idea por el Congreso con el apoyo de la opinión y de la prensa, pero la Corte Constitucional definió que eso no sería posible y el país lo aceptó sin mayor debate. Entonces, ese antecedente es importante. Tenemos tiempo. Cuando habla uno de la reforma palabra. constitucional. Sí, perdón. Adelante. Cuando uno habla de reforma constitucional y una eventual revocatoria
del Congreso, pues obviamente si alguna lección aprendieron los parlamentarios, así no sean los mismos, en el año 91, es que esa revocatoria no es de su agrado. Por lo tanto, yo vería con una alta dosis de duda que lleguemos a un esquema tan audaz. El otro tema de respaldo claramente es la fortaleza propia de las instituciones, la independencia del Banco de la República, para hablar en términos concretos. Y en ese sentido, también es claro que meterle la mano a esa autonomía pues requiere una reforma profunda que no necesariamente es fácil de sacar adelante. El tercer elemento son los mercados, y yo creo que en esto hay que remitirse a lo que sucedió respectivamente en Perú y en Chile, cuando el nerviosismo ante la elección de Pedro Castillo y Gabriel Boric forzó a ambos mandatarios a enviar la señal tranquilizadora de nombrar un ministro de Hacienda que diera confianza, porque claramente si se dispara el precio de la tasa de cambio, si se disparan los márgenes de riesgo de la gente, eso tiene elementos que le duelen en el bolsillo a las personas, y más todavía en un escenario de alta inflación como en el que estamos viviendo. Y el último es la opinión. A uno le dicen, no, pero es que tal candidato controla la calle. La calle juega para ambos lados. Y también el peligro o el riesgo de quien gane es que si llega con unas expectativas muy altas y no logra entregar resultados, comienza a ver el otro lado de la moneda, que es el descontento, las protestas, las manifestaciones. Entonces, una vez más, para cualquier candidato que no va a ser elegido por una amplísima mayoría, su margen de maniobra es reducido. Yo creo que esos son elementos que vale la pena tener claramente en cuenta, y que por eso el margen para un salto al vacío es relativamente estrecho. Muchas gracias, Ricardo. Yo quiero, para ampliar el margen de las respuestas y de darles más elementos de juicios a nuestros oyentes, hacerle la misma pregunta a Mauricio Reina. ¿Qué opina usted de los posibles desafíos para las instituciones con cualquiera de estos dos candidatos? Gracias, Armando. Coincido en lo que ha dicho Ricardo y agregaría unos más. Lo primero que quiero decir a modo de introducción es que sobre el papel, ninguno de los dos candidatos se caracteriza, por lo que conocemos de ellos en su vida pública y en sus planteamientos, por un excesivo respeto a las instituciones. Es decir, que la pregunta es tremendamente relevante. Hay que recordar que Rodolfo Hernández, en su gestión como alcalde de Bucaramanga, se caracterizaba se caracterizó por tener estas sesiones de Facebook, que ya está anunciando que las tendría también si llegara a ser presidente, en las cuales esencialmente se encargaba de ir contra la clase política local, de ir contra los concejales, mientras unos subalternos de él, no por subalternos menos capaces, muchos de ellos técnicos capaces, se encargaban del resto de la política pública. Él hacía la política y la política más técnica la hacían otros. Y en esa confrontación, pues causó muchas peleas con los políticos locales, y ese emblemático, el video en que le termina dando una cachetada a uno de los concejales de la ciudad. No terminó su periodo, ni siquiera su periodo como alcalde, y prefirió en un momento dado renunciar que someterse a las reglas del juego y a una investigación potencial que le estaba avanzando. Por el lado de Gustavo Petro hay que recordar que cuando fue alcalde, tres cosas. Una, su resistencia y su insistencia, su resistencia ante las advertencias de muchos organismos de control y actores de que no hiciera una contratación de las basuras como la que finalmente hizo y que le costó bastante de ahí en adelante, y persistir en esos propósitos por encima de cualquier cosa, o también en los momentos en que decidió que la avenida longitudinal, la ALO, no se hacía porque no se hacía. Inmediatamente le dijeron, bueno, pero se pueden hacer distintas maneras de acercarse al Consejo y todo, y dijo cosas como, primero me sacan a mí del cargo y después ven cómo hacen la ALO. Esa clase de actitudes evidentemente son consistentes con la manera como él también se defendió cuando el procurador de ese entonces, Alejandro Ordóñez,
con mayor o menor fundamento jurídico, a la larga se mostró que no tenía tanto fundamento jurídico, decidió suspenderlo e inhabilitarlo. Y es salir al balcón de la alcaldía frente a la Plaza de Bolívar a convocar al pueblo a que lo terminara apoyando. Y ojo que en ese momento las movilizaciones de la gente eran muy poco significativas frente al rol que juegan hoy en día o el estallido social o los paros o las manifestaciones. De modo que ambos tienen sus antecedentes de ser antiinstitucionales. Yo a las de Ricardo, que son el Congreso, la rama judicial, el Banco de la República, la opinión pública, le agregaría, no sé si Ricardo lo mencionó, no me pareció oírlo, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional sin duda jugaría un rol muy importante, sobre todo si, por ejemplo, cualquiera de los dos termina invocando un estado de excepción y bajo el estado de excepción termina sacando una serie de decretos excepcionales. Hay que recordar que, por ejemplo, Rodolfo Hernández ha dicho, los primeros 6 decretos míos son este, y a ver si son capaces de tumbármelos, desde ya haciendo una confrontación con los organismos judiciales. La Corte Constitucional podría no solo hacer control constitucional de esos decretos excepcionales, sino incluso tomar medidas cautelares suspendiendo sus efectos, algo bastante exótico en nuestro medio, pero incluso podría llegar hasta allá. Y también menciono otros 2 actores, uno de ellos o los dos con signos de interrogación. La fuerza pública en Colombia se ha caracterizado por ser no deliberante, pero cada vez es más deliberante. Y una prueba de ello es los episodios recientes en los que el general Zapateiro enfrentó públicamente al candidato Gustavo Petro. Y allí hay que agregar que cada movimiento en el ajedrez tiene un movimiento desde el otro lado del tablero. Hemos oído cómo en las últimas 48 horas Gustavo Petro ha empezado a lanzar propuestas muy seductoras, muy atractivas, por lo menos al oído, de miembros de la fuerza pública, diciendo que les construiría unos distintos conglomerados de vivienda para que mejoraran sus condiciones de vivienda, aparte de algo que ha insistido durante mucho tiempo, y es que las personas de bajo rango en la fuerza pública tendrían que tener toda la posibilidad de llegar arriba, que es algo que los analistas políticos dirían que cualquiera que quisiera deshacerse de unos altos mandos militares que le sean adversos, pues lo que haría es sacarlos del camino y subir y ascender a otros. Fuerza pública tiene esa doble connotación, viene de no ser deliberante, pero cada vez es más deliberante y quizás podría ser persuadida o seducida por cualquiera de los 2 proyectos políticos. Y el otro gran interrogante, Armando y compañeros y todos quienes nos siguen en este momento, son los empresarios, porque los empresarios en Colombia, si bien han tenido una evolución recientemente, digo yo, en los últimos 6 años o algo parecido, de ser mucho más activos en la escena pública, en la gestión de la cosa política, en la participación en las grandes decisiones políticas del país, cuando uno los compara con empresarios de otras latitudes, suelen ser muy parcos, incluso con lo que han avanzado recientemente, muy parcos y muy limitados. Casi que dejaron eso históricamente en manos de los políticos y hoy en día los políticos, como ha quedado evidenciado en estas elecciones, están claramente desprestigiados y su poder de acción mucho más limitado que el que tenían anteriormente, Armando. Muchas gracias, Mauricio. Armando, ¿puedo agregar una cosita, 1 minuto nada más? Por supuesto, Ricardo, adelante. Simplemente subrayar que más allá de que haya controles que le impidan a cualquiera que sea elegido presidente moverse con toda libertad, eso no quiere decir que las cosas van a estar tranquilas. Vamos para tiempos turbulentos, de choques institucionales frecuentes. En el caso de Rodolfo Hernández, probablemente su principal objetivo sea antagonizar al Congreso. En el caso de Gustavo Petro, probablemente su tentación sea antagonizar ya sea a otras instituciones o a sectores específicos de la sociedad. Claramente lo que vamos a ver es mucha agitación y en ese sentido, pues lamento darle a la audiencia pues el parte de que evidentemente vamos a seguir en una situación de relativa convulsión por cuenta de la llegada de cualquiera de estos 2 populistas, porque ambos son populistas, a la presidencia de la República.
Gracias, Ricardo. Ahora sí quiero tomar un tema que mencionó precisamente Ricardo hace un momento, la reacción de los mercados. Y hemos sabido de cuando se eligen presidentes en otros países que las tasas de cambio se devalúan, que los papeles de la deuda suben, en fin, que hay nerviosismo. Yo quería preguntarle a Munir, de acuerdo con sus modelos y sus análisis, ¿qué se pudiera pensar que va a pasar en Colombia en los mercados el lunes próximo y los días siguientes si se elige un candidato o el otro? Este es un tema muy importante para la gente que nos está escuchando. A ver, Munir, ¿qué nos puede contar? Sí, Armando, lo cierto es que es bastante difícil poder tratar de decir o jugar a la futurología, decir exactamente qué va a pasar el martes 20 cuando abran los mercados y ya tengamos un nombre elegido como presidente de Colombia. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea acá en BTG pues, de hacer un análisis de las distintas experiencias en los otros países, por lo menos latinoamericanos, cuando han llegado en algún momento personas o candidatos que han sido percibidos como generadores de alta incertidumbre para los mercados. Y es así como pues efectivamente lo que nosotros hemos venido observando es que esa dinámica en general y el posicionamiento de estos operadores de mercado alrededor de lo que pueda pasar el día después se puede encasillar como en dos tipos de escenarios posibles. El primer escenario, y donde creemos nosotros está Colombia en este momento, está en esta primera gráfica que estamos mostrando acá. Acá vemos el comportamiento de la elección de Chile, que es esa gráfica roja, en donde lo que hicimos fue tratar de sustraer de los modelos del comportamiento del FX qué podíamos atribuir al riesgo político. En la medida en que esto se nos sube, nos está diciendo que hay un mayor riesgo político, en la medida que este gráfico se nos baja, nos dice que habría una percepción de menos riesgo político. Y vimos casos interesantes, acá estamos mostrando el de Gabriel Boric por ser el más reciente, que es ese rojo, y mostramos también el de Lula da Silva en su primera elección presidencial en Brasil, que fue a comienzos básicamente de este siglo, pero en ambos sucedió algo muy similar. Y lo que se dio fue que en la medida que el mercado iba viendo que efectivamente tanto Lula da Silva como Gabriel Boric eran los que iban a ganar, empezó, asociado a la incertidumbre, a darse una mayor depreciación en el tipo de cambio. Eso me llevaría entonces a decir que en ese escenario, si efectivamente estamos ante una situación en la que, por ejemplo, es Gustavo Petro el que termina siendo favorecido, la reacción inicial debería ser de una mayor depreciación. Como nuestros oyentes no quieren que les digamos eso, sino que les digamos en cuánto se depreciaría el tipo de cambio, yo lo que me atrevería a decir en ese sentido es que pues lo que observamos en nuestros modelos es que podríamos estar hablando inclusive de una reacción de 5% en el tipo de cambio. Para ponerlo en plata blanca, porque no solo aquí está el porcentaje, sino que les digamos hasta cuándo se podría subir, diríamos que no nos sorprendería ante una reacción de ese tipo de ver el dólar nuevamente por encima de los 4.000 pesos, inclusive a unos niveles alrededor de los 4.100 pesos. ¿Qué pasó después? Ya como para volver a la comparación internacional. Tanto en Chile con Gabriel Boric como con Lula da Silva en el caso de Brasil, lo que ustedes observan ahí después de la raya, que es el momento cero, el momento de la segunda vuelta, es que empezó a devolverse, empezamos a ver que esa incertidumbre empezó a calmarse y como se ha dicho acá, lo ha mencionado Ricardo, lo ha mencionado también Mauricio, las primeras decisiones que tomen los presidentes en este caso se vuelven importantes porque nos van a decir quién es el ministro de Hacienda, nos van a decir cuál va a ser el talante, si lo que vamos a tener es a un presidente que se va a moderar o no, que va a tratar de tender puentes, en este caso con el Congreso o no. Y si eso se da, los movimientos fueron muy claros en el caso de Chile y de Brasil, en donde vimos apreciaciones después de eso. Habría una reacción inicial y más o menos entre 1 a 2 semanas después de que esto se da, eso empezaría entonces a apreciarse. Colombia, que es la línea verdecita que casi no se ve ahí, lo cierto es que se ha venido comportando, como yo les digo, en esta situación y nuevamente, recientemente, después de la primera vuelta, ha venido a verse algo de depreciación. Nos estamos acercando hacia ese momento cero y muchos de los jugadores del mercado han creído en esta posición. Simplemente, y ya como para terminar, lo que deberíamos evitar a toda costa es esto. Acá tenemos el caso de Michelle Bachelet en su segunda administración y el de Pedro Castillo en el Perú.
y estamos viendo el comportamiento del tipo de cambio. Este es justamente uno de esos casos que uno dice, ojalá no nos pase así. Y se da básicamente cuando la persona que gana entonces la presidencia no genera esa confianza en los mercados y por consiguiente, de alguna manera, los mercados no están convencidos después de la elección de que va a haber una moderación, sino por consiguiente todo lo contrario, que va a haber una radicalización de las políticas. Y en ese sentido, lo que observamos tanto en Perú como en Chile con la segunda administración de Michelle Bachelet es que el tipo de cambio siguió derecho. Se depreció alrededor de la elección, pero de alguna manera seguimos viendo unos niveles de depreciación importante. Estamos entre esos dos y creo que vamos a depender efectivamente de cuál es esa reacción inicial, cuáles son los mensajes iniciales que nos envía cualquiera de estos dos candidatos que termine ganando a la presidencia para saber cómo vamos a terminar viendo nuestro movimiento en las principales variables financieras. Gracias, Munir. Mauricio Reina, ¿qué opina de estos gráficos y de estas ideas? Pues Armando, yo tengo una inquietud sobre la cual tengo una hipótesis, pero quisiera oír el punto de vista de ustedes, los que quieran referirse al respecto. Con seguridad, por lo menos, Ricardo y Munir tendrán un punto de vista sobre este tema. La experiencia de la primera vuelta, de los resultados de la primera vuelta, parece confirmar el imaginario, o pareció confirmar el imaginario según el cual el triunfo de Gustavo Petro era un triunfo que era mal recibido por los mercados, por los agentes económicos, por los fondos internacionales, por los analistas de riesgo, mientras que el triunfo, o en la primera vuelta, una sustancial recuperación y una opción de triunfo en segunda vuelta de Rodolfo Hernández, fue mejor recibida por los mercados y por los observadores e inversionistas internacionales. De allí el debilitamiento posterior de la tasa de cambio que se ha revertido parcialmente en los días pasados. Hablo de imaginario y no de certeza porque lo que hemos discutido hoy, empezando por el comentario de Ricardo Ávila de decir ambos son igualmente populistas, o siguiendo por el análisis que yo he propuesto aquí, donde ambos intervienen en distintas instancias de la economía, pero siguiendo por lo que hemos discutido acerca de su carácter confrontacional y antiinstitucional y de alguna manera impredecible, me llevan a preguntarme lo siguiente. Para los agentes económicos, especialmente los internacionales, pero también inversionistas nacionales, es clave dos cosas: predictibilidad y certeza acerca de la estabilidad de unas reglas del juego pro propiedad privada y pro libre mercado. Quisiera oír la opinión de mis contertulios. Pocas veces tiene uno la posibilidad de tener unos interlocutores tan calificados, de si creen que se mantiene esa idea según la cual habría una sustancial diferencia si gana Rodolfo Hernández en la percepción de los mercados sobre estos dos temas: predictibilidad, confianza y garantía de libertad de mercado, y si esa percepción sería correcta o no se atreven a decir nada, Munir y Ricardo. A ver, Ricardo, usted va primero. Para entrar en el terreno especulativo, yo diría que, en primer lugar, lo que uno podría esperar en el caso de si triunfa Gustavo Petro es claramente una reacción de la tasa de cambio hacia mayor devaluación, pero con la posibilidad de que ese movimiento inicial se revierta en la medida en que el nuevo gobierno tome, o el presidente electo tome, decisiones responsables que tranquilicen a los mercados. En el caso de Rodolfo Hernández, el peligro es al contrario. Primero, una reacción que va a tener más de emocional que racional y que puede hacer que la tasa de cambio caiga a pesar de que las circunstancias internacionales son distintas. Ahorita acaba de salir la noticia de que el Banco de la Reserva Federal en Washington subió en 0,75 de punto porcentual su tasa de interés y claramente eso conduce hacia un dólar fuerte. La verdad es que el peso colombiano ha perdido terreno frente al billete estadounidense, pero no es el único, es la norma hoy en día en los mercados emergentes. Y en el caso de Rodolfo Hernández, si bien podría haberse un alivio en esa tasa de cambio inmediatamente, con el correr de los días, si él no se encarga de dar señales tranquilizadoras, probablemente ese entusiasmo desaparece con rapidez hasta tanto no envíe
el mensaje de que va a poner a gente que sabe a cargo de los asuntos económicos del país. Gracias, Ricardo. Munir, ¿qué opina? No, yo solo como para complementarlo de Ricardo, estoy absolutamente de acuerdo. Yo normalmente con los clientes externos con los que converso siempre les digo que en el caso de un Rodolfo Hernández presidente tendríamos una luna de miel. La pregunta es cuánto duraría esa luna de miel y cuál terminaría siendo la reacción cuando él empiece efectivamente a tomar algunos de los posibles caminos que podría tomar en torno a su relación con Congreso, en torno a sus proyectos que va a avanzar y podamos tener mayor claridad acerca de su programa. Pero lo cierto es que en ambos casos, como también lo mencionaba Ricardo antes en su intervención, para los inversionistas extranjeros hay una gran sensación de que con cualquiera de estas dos elecciones, la pregunta del millón para el mediano y el largo plazo de Colombia, muy en línea con lo que comentaba Mauricio, pues lo cierto es que estamos ante una gran encrucijada y es cómo van a quedar las instituciones después de estas dos, cualquiera de los dos escenarios que termine dando. ¿Van a poder sobrellevar toda esta situación o van a quedar golpeadas? Y específicamente lo que más le preocupa a los clientes externos es qué tan golpeadas quedan desde el punto de vista fiscal. Como estamos hablando de decisiones de gasto en ambos casos que pueden terminar siendo bastante altas, si efectivamente estos dos candidatos en su momento llegan a ser elegidos presidentes y siguen empeñados en llevar a cabo sus políticas de gasto, ¿qué tanto deterioro fiscal o con qué tanto deterioro fiscal puede terminar Colombia después de estos 4 años? Bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final. Yo solo quisiera dejar un pensamiento como conclusión, que es que a Colombia se le avecinan tiempos interesantes con cualquiera de los dos candidatos. Quisiera agradecerle a los panelistas, a todos ustedes por la atención e invitarlos a todos a votar el domingo por cualquiera de los candidatos que sea de su preferencia. Muy buenas tardes y muchas gracias.